Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les muestro esta preciosidad, esta lindura, esta ternurita, como dice mi amiga doña Raquelito. Este es un cactus, es una Mamillaria gracilis. Miren qué maravilla. Ok, sí, me costó un poquito porque sí hacen un poco de daño estas espinas. Mamillaria gracilis, también la llaman Mamillaria de la gracilidad o de cristal. Lo llaman también Mamillaria dedal. Yo creo que dedal es, ustedes saben que dedal son unos como anillos que se colocan, que utilizan los sastres, para apoyarse con la aguja y así poder coser cuando cosen a mano. Creo que tal vez por eso lo llaman dedal. Miren qué belleza. Es que es una ternurita. El nombre Mamillaria viene del latín, que es el nombre científico, mamila, y que significa como les decía, viene del latín mamila, que significa pequeña mamá. Y esto se debe a estos tubérculos que le salen aquí. Y si se dan cuenta, cuando el cactus es bastante grande, se le acumulan, se le pegan. Entonces así sería pequeña mamá, porque es como su mamá cuidando a sus hijitos. Entonces, de hecho, esto los podemos agarrar con cuidado, lo dejamos secar y de aquí podemos sacar esquejitos para la reproducción. Perdón por los cortes, pero es que está pasando mucho avión, entonces afecta el audio. Fíjense que esta belleza no le... Bueno, conté aproximadamente unas 25 costillas, pero no logro ver bien por las aureolas donde están las espinas. Creo que conté como 25. Y es interesante porque fíjense que las costillas de los cactus les sirven a ellas porque, digamos, como ellos están en el desierto, entonces cada poco que llueve o la brisa de la mañana, ellos tienen que absorber el agua de esas pocas veces que la reciben. Entonces lo que hacen es que se ensanchan. Entonces, como las costillas son estos pliegues que tienen, entonces se ensanchan, servirían como contenedores de agua que les va a servir para conforme la vayan utilizando. Entonces lo que hacen es que estas costillas, como están en forma de acordón, permiten que el cactus se ensanche, absorba el agua y así evitar que se rompan los pliegues o la piel del cactus. Entonces la naturaleza es hermosa y Dios es perfecto al haber creado este tipo de mecanismos de supervivencia. Esta belleza crece aproximadamente unos 6 centímetros a 10 de altura y unos 3 a 4 centímetros, 5 tal vez, de ancho. Esta la tengo muy pequeña y es porque le quité unos tubérculos para reproducirla, porque siempre tengo dos plantas de la misma especie en mi jardín por aquello que una sufra alguna tragedia. Fíjese que en estas costillas es donde salen las espinas, que donde tienen las aureolas, y de ahí salen las flores. Entonces las costillas pues tienen bastante uso. Ella es originaria de México y Estados Unidos. Con respecto a la luz, pues la podemos tener a pleno sol. Yo la tengo bajo luz filtrada.
El problema es que sí tolera o acepta bastante cantidad de sol, pero eso hay que supervisarlo porque hay lugares donde hay demasiado calor, entonces eso le puede afectar. Entonces tendríamos que dejarla a pleno sol. Eh, Estamos supervisando eso y si vemos que hay algún problema, pues tendríamos que moverla a un lugar. Por eso es que lo recomendable con esta belleza es tenerla en maceta, porque así la podemos mover a donde considere, a donde ella nos muestre que se siente a gusto, porque no es donde nosotros queremos, sino que es donde ella quiere. Realmente es fácil de cultivar, pero tenemos que seguir ciertas normas a cumplir para que no se nos complique. Y eso va a depender también del lugar donde vivamos, donde la tengamos. Tolera heladas débiles, pero ahí sí que realmente lo mejor sería no exponerla a eso, y si donde nosotros vivimos pues los inviernos son fuertes, pues sería de colocarla en un invernadero o dentro de nuestras casas para protegerla. El sustrato tiene que ser poroso, definitivamente, porque aquí hay un problema. Uno de los mayores daños que le podemos hacer es el exceso de riego. Entonces, como ya sabemos que almacena agua en su interior, por ejemplo, el sustrato está húmedo, pero yo llevé también como una semana. O sea, yo riego, espero que se seque completamente y todavía doy chance unos días, posiblemente una semana, para volver a regar. En invierno tendríamos que parar eso porque ahí se nos complica, ya que se tarda mucho tiempo el sustrato en secarse en invierno. Entonces todo esto, y ahora, esto tiene que, como les digo, se tiene que manejar dependiendo de dónde vivamos, porque entonces así sabremos qué es lo que tenemos que hacer con ella y cómo, si nosotros prestamos atención, pues las plantas nos dicen qué les gusta, qué no les gusta o qué necesitan. Entonces, en el caso del riego, pues, como les digo, el sustrato tiene que estar completamente seco. Hacemos la cuestión del palito. Colocamos el palito y vemos hasta dónde está. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado también porque si nos excedemos de riego, tenemos problemas de raíces y posiblemente insectos. Ahora, si nos tardamos en regar, esa sequedad puede ocasionar de que aparezca la araña roja. Entonces, si nos pasamos de riego o no le damos la cantidad que ella necesita, vamos a tener problemas. O sea, tiene que haber un equilibrio. Nos tenemos que dar cuenta de eso, porque entonces si no, vamos a tener serios problemas. Y yo les digo, esta me costó conseguirla, entonces al momento de que Dios no lo quiera, se me marchite, va a ser muy difícil poderla encontrar otra vez. De la Amabilaria hay aproximadamente, creo que son unos como un poco más de 300 especies. Pero lo que tiene es esta cosita tan linda. Florece en primavera, sus flores son en forma de embudo. Creo que color amarillo, color crema, creo yo. Pues creo que me falta un poco para que pueda florecer. Y de hecho la tengo bajo luz filtrada y no sé si eso vaya a ser necesario para la floración. Es que es una ternura. Es que miren, es que se encuentra, tiene espinas, unas pequeñitas y unas grandes. El crecimiento de ella es lento y es compacto. Yo conozco personas que la tienen ya de bastante tiempo y es que se ven un montón de dedos. Son unas cositas muy bonitas y macetas grandes. Ya han crecido bastante. En invierno ella entra en retardo, entonces era como les decía,
tenemos que darle mucho cuidado, protegerla, y en ese caso creo que sería de detener el riego para que no haya ningún problema, porque ya en primavera regresa, y pues los que tienen la dicha de que les dé flor, pues excelente. Miren qué cosa tan hermosa. Se le puede dar un fertilizante anual en primavera. Yo por el momento se está comportando bien, no sé si le voy a terminar dando fertilizante, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces les quería compartir esta belleza. Es que es increíblemente hermosa. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.